Nos visita hoy el intelectual cubano exiliado, Carlos Alberto Montaner, que en su momento adquirió una gran fama por aquel libro El perfecto idiota latinoamericano, que escribió junto con el hijo de Vargas Llosa, con Álvaro Vargas Llosa y con Plinio Apuleyo Mendoza, que acaba de escribir una novela, La mujer del coronel, que versa sobre el tema de la represión sexual en Cuba, que tiene cerca de 25 libros escritos. Esta es su tercera novela. Y bueno, con él vamos a tratar de desbrozar un poco el tema Cuba, los intelectuales en Cuba, este tema de la represión sexual, la situación de Castro, la situación de Latinoamérica, con esta especie de neocastrismo que es Chávez, neocastrismo un poco heterodoxo. Enseguida Juan José le va a formular el planteo y vamos a interactuar con Montaner. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está ya formulada la introducción, de modo que te dejo la palabra para que interactúes con Carlos Alberto. Bueno, a mí el problema de Cuba me trae conflictos con la intelectualidad argentina en algunos sectores, por lo menos. Yo de ninguna manera me considero un intelectual de derecha. Y el problema es que en la Argentina, yo diría que casi mayoritariamente, ser anticastrista es ser de derecha. Entonces hay que tratar de mostrarle a toda esa gente, estudiantes, jóvenes, bien intencionados, pero totalmente enceguecidos, totalmente engañados, lo que es la realidad del castrismo. Desde un punto de vista no solo liberal, sino aún desde un punto de vista, digamos, progresista. Que el castrismo es, entre otras cosas, no es progresista porque su moral es una moral totalmente tradicionalista, retrógrada, casi clerical. Eso es lo que quiero que nos aclare. Bueno, yo creo que todo intelectual que tiene aprecio por la libertad y aprecio por los valores democráticos, pues no puede coincidir con el castrismo. Sebrelli, yo hace muchos años que vengo leyéndote, alguna vez has tenido la cortesía de presentar un libro mío y en ese sentido yo me he sentido muy cómodo porque prefiero que un intelectual de izquierda defienda como debe ser la libertad y la democracia que un intelectual de derecha. Y me siento muchísimo más cómodo con el respaldo y el aval de alguien como tú o como tantos amigos que figuran en la izquierda, pero una izquierda sensata que cree en los valores democráticos. El gobierno cubano ha sido muy hábil en vender esa imagen de David que se enfrenta a los Estados Unidos, pero realmente eso no es el problema, no es ese, el problema es cuáles son las libertades que... Además no fue David que se enfrenta, porque era David con otro Goliat que estaba atrás, que era la Unión Soviética. Era Goliat contra Goliat. Era Goliat contra Goliat y David como apéndice. Desde que desaparece Goliat, se terminó. Se acaba la cosa. Y ahora pasamos hace muy poco por el 6º Congreso del Partido Comunista, y en ese 6º Congreso del Partido Comunista
Entonces sí ya quieren hacer la cuadratura del círculo, La cuadratura del círculo. que es el socialismo sin subsidio y sin igualitarismo, y el capitalismo sin mercado y sin acumulación de recursos para reinvertir los beneficios, con lo cual van a tener lo peor de ambos mundos. De ambos mundos, sí. Yo creo que eso también está cambiando. En el mundo, Argentina es uno de los últimos baluartes de ese castrismo trasnochado y anacrónico. Que no acaba de aceptar que el castrismo es una variante del estalinismo, con sus diferencias, pero es una variante. Mini-estalinismo. Es un mini-estalinismo. Un estalinismo bonsai. Sí. Bonsai, eso es una buena expresión. Además, como las cosas en el Caribe son más simpáticas y más soleadas y sin astracán en la cabeza, y qué sé yo, pues la tendencia es a pensar que es mucho más amable, pero realmente son 52 años, son 3 generaciones que se han consumido en esa dictadura. ¿Y cómo es el tema en la última novela esta que vos has escrito, La mujer del coronel? Hablas del tema de la represión sexual en Cuba. Hubo un caso muy famoso que, bueno, fue el de Reinaldo Arenas. En realidad, ahí Reinaldo Arenas era homosexual y fue perseguido por serlo. Hay que leer Antes del anochecer, pero son unos libros realmente donde muestran la realidad de La Habana al desnudo. Los homosexuales, después que vieron Diario de Motocicleta, como la hizo un actor que aparentemente se los indicaba como homosexual, creían que el Che, por esas experiencias que había hecho con Granado, que murió hace poquito, creían que era homosexual o que tenía alguna tendencia. Pero y no justamente era homófobo, ¿no? Pero te digo algo, otra anécdota más todavía, y más cerca nuestro, en Buenos Aires, cuando se discutió en el Congreso la ley del matrimonio gay, hubo manifestaciones de gay. Y yo fui a curiosear y me encuentro, había una manifestación del partido, de lo que queda del Partido Comunista, y llevaban una gran pancarta del Che Guevara. Yo me puse a hablar con uno de los que llevaban la pancarta, pero ustedes saben quién fue el Che. ¿Cómo es posible que la imagen del Che pueda estar en una manifestación gay cuando fue un homófobo furioso? Cuando Cuba fue el único país de América Latina y tal vez del mundo que tuvo un campo de concentración exclusivamente para homosexuales, drogadictos y hippies, que se llamaba UMAP, Unión Militar Ayuda a la Producción. Eso es algo, con suicidios, montones de suicidios de homosexuales en Cuba, es una cosa monstruosa. Y ahora son tan hipócritas, Fidel, que en los últimos, como ahora ya eso está muy desfasado, no es políticamente correcto ser homófobo, en los últimos reportajes dijo que él tuvo que luchar contra el machismo cubano que odiaba a los homosexuales. Entonces no podía ponerse abiertamente a favor porque el pueblo era homofóbico. Hasta el punto llega la hipocresía, el doble discurso. Además dice que fue una cosa de los años 60. En 1980, cuando hubo el éxodo de Mariel, que salieron 125.000 personas, que es cuando sale Reinaldo Arenas. Montaron en los barcos a la fuerza a muchos homosexuales y los expulsaron de Cuba. Y algunos que no eran homosexuales se hicieron homosexuales para poder escapar. Tengo un amigo que se pintó los labios y dijo que se llamaba Margarita y que se yo, y era un heterosexual feroz, pero para escapar. Pero para poder escapar. La generación y entonces del Mariel, lo subieron en el barco y lo expulsaron a él y a otros miles de 4 o 5.000 personas que fueron calificadas. Es decir, la homofobia y la represión sexual. En este caso, en el caso de la novela de La mujer del coronel, es una expresión del machismo. La jerarquía cubana, ya sea militar o sea del Partido Comunista, no puede ser cornuda. Es decir, un héroe de la revolución, su mujer no puede tener una relación extramarital, porque el gobierno le presenta las pruebas y tiene que o divorciarse de ella y echarla. Eso ha sucedido efectivamente. Eso sucede constantemente y además lo notifican mediante un sobre amarillo. La novela originalmente se llamó El sobre amarillo, pero no.
Y le ocurrió a alguien que yo conocía y con el que, un estudiante... El coronel. El coronel. El coronel le llevaron un video de su mujer en la cama con otro señor y lo pusieron en la disyuntiva de tener que divorciarse o separarse del partido y del ejército, porque los héroes de la revolución no pueden. Entonces está descrita la relación de ella, que es una relación, ella, como contaba, no era exactamente infiel, era infiel, pero no era desleal. Ella amaba a su marido, pero tuvo una relación fuera de su matrimonio. Él hubiera querido perdonar, no pudo perdonar porque el sistema le imponía que el perdón era una especie de ofensa colectiva a la dirigencia política. Y entonces hay un desenlace que no les cuento porque espero que compren el libro. Carlos Alberto, estábamos mencionando recién al Che Guevara y bueno, la cantidad de fracasos que tuvo fue espeluznante, ¿no? El Congo, Bolivia. Como funcionario. Como funcionario, los estímulos morales contra los estímulos, en fin, queriendo meter con Tito en Yugoslavia, prácticamente, incluso hasta fracasó como médico, porque nunca ejerció como médico, fracasó como argentino porque se fue, fracasó viniendo a estos países de Latinoamérica, Brasil y Argentina, provocando 2 golpes de Estado prácticamente, uno en Brasil y otro en Argentina, fracasó como padre porque dejó a la deriva 5 o 6 hijos, algunos dicen que tiene un 6º por ahí. Y alguno que es anticastrista. Pero todo el mundo que reivindica al Che Guevara dice que su gran acción fue la batalla de Santa Clara. Que eso sí, dicen, no se le puede negar. Sin embargo, hay algunas versiones que dicen que él, con dinero que le dio Fidel Castro, que había recaudado en determinado... no la ganó la batalla de Santa Clara, sino que la compró Castro, y que el coronel Rossell, que estaba al mando del tren blindado famoso, a los pocos días estaba en Estados Unidos disfrutando de una gran fortuna. ¿Qué sabés vos sobre todo esto? Bueno, esa historia se cuenta, es verdad que el coronel Rossell se fue en un yate con mucha plata, es verdad que ese ejército no peleó. Ese fue un ejército que se desmoralizó porque había un rechazo general de la sociedad. El ejército de Batista, era un ejército de gente muy corrupta, desde la cabeza hasta todos los oficiales. Y se vendían las armas, vendían, incluso hacían algo tremendo, que escondían los cadáveres de sus propios soldados para seguir cobrando el salario. Los oficiales seguían cobrando el salario como si los soldados estuvieran vivos. Es decir, era una cosa tan podrida que lo que hizo falta fue un pequeño empujón. Pero esa historia es verdad. La famosa batalla de Santa Clara fue una broma. Es decir, realmente la guerra contra Batista fue en total, desde 1952 hasta 1958, diciembre que termina, contando los muertos de las dos partes, los infartos, contando todas las víctimas. Son 1.400 y tantas, que siempre son muchas, pero cuando se contrasta con los mataderos de El Salvador o de Guatemala o de cualquier otro país, uno se da cuenta que ese ejército no peleó. Además eran varias docenas de soldaditos, de guerrilleros inexpertos en la Sierra Maestra, con unas escopetas, y el ejército los dejaba. ¿Por qué Batista? Esa es una historia que se conoce muy poco. Batista prefería tener ese foco guerrillero en la Sierra Maestra porque eso le permitía aprobar presupuestos de guerra sin tener que ser auditados. Entonces robaban los presupuestos de guerra. Cuando quisieron... La corrupción total. Cuando quisieron terminar con el foco guerrillero, ya habían pasado unos cuantos meses, se habían arraigado en el territorio, y el ejército, cuando perdió la primera batalla, ya prácticamente se rindió.